Un cordial saludo desde mercadosytrading.com. El día de hoy vamos entonces a estar trabajando el sistema de confirmación tendencial o la plantilla como se conoce, la Colombia Traders. En este caso vamos a estar trabajando sobre la Colombia Traders 2011, un sistema que nos va a apoyar las entradas y nos va a dar un movimiento importante sobre niveles de soporte y resistencia que estén basados en rupturas y en continuación. En primera instancia vamos a tratar entonces sobre euro dólar. Vamos a hablar un poco de los indicadores. Tenemos un indicador que es sumamente importante, que está en la parte inferior del gráfico, que ustedes ven que es un indicador de tendencia. En este caso es el cazador de tendencia que nos está diciendo si el mercado está alcista o bajista. No debemos confundirnos mucho porque realmente estamos viendo que tenemos un color verde y un color rojo. Simplemente cuando está de color verde tenemos tendencia alcista y cuando está de color rojo tenemos tendencia bajista. Algo también que es muy importante tener en cuenta es cómo diseñamos el plan de trading. Siempre que diseñamos el plan de trading y partimos de cada temporalidad hasta que llegamos, como se dice, a la temporalidad que necesitamos, pues allí entonces vamos a empezar a utilizar el sistema. Es importante desarrollar el plan de trading, encontrar sobre qué temporalidad vamos a trabajar, porque igualmente la plantilla funciona sobre cualquier temporalidad. Podríamos incluso 1 minuto, 5 minutos y irnos casi hasta gráficos de semanas, y la tendencia nos va a determinar hacia dónde podríamos entonces nosotros tomar posiciones. Recordemos que algo importante también son los niveles psicológicos sobre los cuales nosotros vamos a trabajar. En este caso vamos a utilizar un indicador que nos dibuja una flecha tanto al alza como a la baja. Pues miren que aparece de color rojo, aparece también de color verde. Esta flecha nos va a indicar si nosotros vamos a ir compradores o vendedores, va a ir confirmando lo que es el indicador inferior, que es el cazador de tendencia. Entonces cuando en primera instancia, porque es mucho, a veces un poco más rápido cuando cambia la tendencia, cuando sale el indicador o la flecha que nos indica a nosotros que hay una posibilidad de ir en corto, lo que vamos a esperar o lo que vamos a tener en cuenta es cuando la tendencia empiece a pasar bajista. Recordemos que siempre tenemos que esperar el cierre de la vela. Entonces en este caso miren, tenemos un cierre de vela que nos está marcando en la parte inferior del gráfico o en el indicador, en el cazador de tendencia, ya nos empieza a marcar una tendencia bajista. Entonces, como es una confirmación, aquí tenemos una tendencia bajista, aquí también tenemos una tendencia bajista en el indicador inferior, e igualmente cuando el precio está por debajo de la media móvil, en este caso cuando el precio está por debajo, también nos va a indicar a nosotros que hay posibilidades de ir sobre los cortos. Recordemos que los mercados se van extendiendo, entonces no podemos entrar sobre mercados extendidos. Cuando el indicador o los indicadores ya vienen muy agotados, pues saben que tenemos que tener en cuenta en la parte superior lo que nos mide a nosotros la distancia con los puntos psicológicos. En este caso, si estuviéramos viendo el mercado actual, está bastante distante el precio del mercado psicológico. Entonces, ¿qué pasa? El punto psicológico, aquí tenemos nosotros el nivel de entrada compradora, tenemos igualmente el nivel de entrada, perdón, vendedora, aquí está en rojo, flecha hacia abajo, vendedora, aquí está el indicador de tendencia hacia abajo, el precio está por debajo de la media móvil. Todo esto nos indicaría a nosotros que podríamos ir sobre los cortos, sobre las ventas. Pero ¿qué pasa? Que tenemos el indicador psicológico, pero este indicador está en menos 122. Eso nos está diciendo que el mercado está extendido y que es un filtro muy importante y no deberíamos entrar nosotros a colocar operaciones en corto. Aquí también tenemos una flecha alcista, tenemos que el precio pasó por encima de la media móvil, lo que nos podría determinar posición compradora, pero miren que no tenemos el indicador inferior posibilidades de comprar. Por eso es importante tener en cuenta que es un sistema de confirmación tendencial para que cuando hagamos la entrada pues tengamos una suficiente confianza de que podemos ir sobre una operación alcista o bajista. Voy a seguir aquí mirando un poco los gráficos, en especial este de euro dólar.
porque ha tenido un movimiento de recorrido muy fuerte durante las últimas semanas, casi hablamos después del 2 de mayo. Por acá vemos como el 1 de mayo daba la señal, el 2 de mayo ya la confirmaba sobre esta zona y como el precio se iba y se extendía. Entonces recordemos, miren, ahí está el movimiento bajista. Voy aquí entonces a que miremos un poco hacia atrás algún movimiento alcista para que tengamos en cuenta entonces ambos recorridos. Recordemos, miren, miren esta zona, sale la flecha indicando posibilidades compradoras. Miren que aquí ya el precio se acomoda por encima de la media móvil, también el indicador tendencial. Miren que aquí está confirmada la línea de tendencia alcista. Aquí igualmente habría que poner cuidado de cómo estaba el punto psicológico, de todos modos teniendo en cuenta que en ese momento el punto psicológico estaba en un buen nivel, pues genera señales de entrada en largo. ¿Dónde dan las marcaciones de stop? Las marcaciones de stop, recordemos, siempre por debajo del último soporte, por debajo de los niveles psicológicos del precio. Hay un nivel también de soporte de stop loss, que puede ser esta línea que nos dibuja el indicador. Aquí en este caso, pues posiblemente nos tocó el stop loss. Si nos tocó el stop loss no hay problema, porque recordemos que en nuestro plan de trading siempre tenemos que buscar que los objetivos sean mucho más largos que el stop para que podamos salir hacia cierre de mes positivos. Miren que aquí tenemos otra señal en largo. Aquí ya traíamos el indicador de tendencia, todos los indicadores tendenciales alcista. Entonces ya simplemente en esta zona pues se vuelven a dar las señales de compra. El stop loss se ubica en el nivel de soporte y miren, los objetivos se van trazando perdón, respecto a lo que mirábamos en el entrenamiento, que son los rangos o la erraticidad de precio. Entonces miren que aquí hay una erraticidad, esta misma erraticidad que se generó se proyecta, y al proyectarse alcanza entonces niveles objetivos hacia las zonas de resistencia. Miren que es un sistema bastante sencillo. Este es el sistema de confirmación tendencial. Realmente para que se pueda volver viable y factible utilizarlo, pues tenemos que tener muy en cuenta toda la parte del manejo del plan de trading. O sea, eso es fundamental, tener el plan de trading, hacerle caso, ser consecuentes con lo que estamos nosotros trabajando. Voy aquí a tratar de colocar otro gráfico para que miremos un poco cómo se comporta con respecto a otros instrumentos. Voy aquí a utilizarlo en un instrumento que se correlaciona. Recordemos que la correlación también es un factor importante en nuestro trading y hacia el cual nosotros le hacemos bastante caso y lo seguimos constantemente, porque el plan de trading siempre nos dice dónde hay correlación. Miren lo que hacía el día de hoy, este ya gráfico de 15 minutos. Miren que por aquí teníamos una señal, miren que nunca pasó el indicador a marcarnos compra, el indicador inferior que nos caza la tendencia. Aquí tenemos otra señal en corto. Miren que el precio en este caso venía marcando hacia la baja. Lo que habría que tener en cuenta ahí era el filtro, o sea, dónde estaba el filtro del punto psicológico en ese momento. En este caso ahorita ya viene sobre 22. Recordemos que puede ser tanto positivo o negativo. Entonces si está más 122 también es peligroso, si está menos 122 es peligroso. Cuando venía sobre esta zona habría que mirar cómo está ese dato, pero es importante tener en cuenta si venía agotado o no venía agotado. En este caso pues estamos viendo una señal aquí, una flecha compradora. Miren aquí el precio de cierre, aquí tenemos la de color verde. Miren que empieza aquí, o aquí generó una señal sobre los largos. Entre este precio que generó la señal y la marcación del stop loss hay casi un movimiento de 40 puntos. Entre el precio y el objetivo hay casi 19. ¿Por qué lo pongo aquí como ejemplo? Porque es muy importante tener en cuenta riesgo-beneficio. Recordemos que siempre que estamos analizando el plan de trading, siempre tenemos por allá ese cuadrito donde nos dice cuánto es el riesgo que vamos a correr y cuánto es el beneficio. Realmente si el riesgo es tan
amplio, es bueno hacer este trade comprador, ¿cierto? Entonces, a medida que las zonas de erraticidad se acomoden, que la entrada se dé tarde o se dé extendida, miren que los objetivos van a ser muy cortos con respecto al stop loss, que va a ser muy largo. Eso es supremamente importante. Siempre que vayamos a hacer una entrada y siempre que un sistema nos genere una entrada, tenemos que mirar y calcular cuál va a ser el stop loss y cuál va a ser el take profit. Y lo más importante es cuando estamos midiendo una tendencia, qué tan extendida viene. Miren que aquí el precio viene subiendo, el dólar viene subiendo, se empieza a extender, y hacia donde llega el mercado, zona de erraticidad, zona de ruido. Entonces los sistemas tendenciales, cuando el precio se empieza a agotar, no son factibles. Tenemos que utilizar otros sistemas que veremos sobre otros módulos. Entonces miren acá, aquí sí se acomoda bastante el precio, empieza a dar marcación tendencial. Recordemos que las velas también son un indicador importante para nosotros tener en cuenta. Voy a aprovechar este video. Miren esta vela envolvente que tenemos aquí para generar un trade. Miren esta gran vela verde que tenemos para generar un trade. Aquí por acá también hacía una gran vela, se empezaban a generar las entradas. Por acá tenemos otras velas de cuerpo que generan niveles de entrada. También recuerden un poco toda la parte del chartismo. Aquí tenemos un movimiento de canal lateral, una ruptura, marca tendencia o posibilidad de marcar una tendencia y seguir al alza. Por acá hay una formación medio complicada, pero voy a tratar de colocar aquí un triángulo como para que tengamos en cuenta. Aquí miren que hay una ruptura, el mercado entonces sigue la tendencia alcista. Debemos mezclando todos los conocimientos que hemos adquirido sobre velas, sobre chartismo, sobre los sistemas que nos van colaborando. Entonces este es una pequeña explicación con respecto a todo lo que vamos viendo del entrenamiento, lo que vamos viendo sobre inversiones electrónicas cuando comenzamos desde cero. Entonces un sistema, como les digo, bastante sencillo, que hay que poner en práctica y que hay que empezar a utilizar. Recuerden siempre mirar la tendencia, esperar la confirmación, calcular el riesgo-beneficio, y desde que el riesgo-beneficio esté bien, podemos entonces perfectamente hacer el trade. Para todos, que tengan un buen día y que tengan todos un feliz trade.